conectividad es la parte epitelial, por lo general. Por ejemplo, en los pulmones, la parte funcional de los pulmones son los alvéolos, pero el tabique alveolar, los tabiques alveolares, la lámina propia, son los que soportan los alvéolos y los bronquios, entonces son la parte estromal. Igual que en el estómago, por ejemplo, la mucosa está formada por el epitelio y las glándulas, pero el tejido conectivo laxo que forma la lámina propia es el que le da soporte. Entonces, los tejidos conectivos en general son pues esas estructuras de soporte, unión, enlace, permiten la entrada, salida de vasos sanguíneos, de nervios, para que el órgano funcione. Entonces vamos a ver que hay tejidos conectivos con mayor o menor densidad, con mayor o menor concentración de fibras, y otros que hasta pueden ser hasta líquidos, tejidos que donde el estroma va a ser básicamente líquido, y otros va a ser una gel, como si fuese una gelatina. Entonces, así vamos a ver pues la diversidad de formas y de consistencias y de materiales que constituyen a los tejidos conectivos. Entonces vamos a ver de esa manera pues los tejidos el día de hoy. Entonces ya los especializados, entonces lo vamos a ir viendo de manera individual. Déjenme ir buscando la presentación para ir compartiéndola. Mientras tanto podemos tener algún tipo de comentario. No sé si quieren. Aquí. Entonces así pueden imaginarse pues la gran variedad y presencia que tenemos del tejido conectivo. Donde ustedes menos esperan, hay tejido conectivo, excepto el cerebro, ¿verdad? Excepto el cerebro. A ver. Okay. Hay un mensaje aquí, listo. Ok. Exacto. Excepto en el cerebro vamos a encontrar tejido conectivo, ¿verdad? Solamente de repente las meninges, ¿verdad? O las aracnoides y ese tipo de estructuras que protegen al cerebro, es donde vamos a encontrar entonces tejido conectivo, pero el resto del tejido neural es básicamente pues nervios, neuronas y la glía, que es una forma especial, por decirlo así también, de tejido conectivo. Entonces, vamos a compartir, no sé, ¿tienen ustedes alguna idea de algún tejido conectivo de naturaleza líquida que ustedes conozcan o piensen? La sangre. Básicamente la sangre, las células de la sangre, sus células, sería la parte celular. Y el plasma sería la parte líquida, que sería el intersticio en este caso. Un hueso ya lo dijimos que es una parte sólida calcificada. Entonces las células, los osteocitos, sería la parte celular y la matriz osteoide, ósea, sería entonces el intersticio sólido. Así, y gel, por ejemplo, los cartílagos. Los cartílagos son un gel denso donde pues las células básicamente están rodeadas de un material gelatinoso denso que lo delimita. Ahí también comparte esa particularidad el cartílago con el epitelio. El cartílago no tiene vasos sanguíneos como los epitelios, ¿verdad? Los epitelios no tienen vasos sanguíneos, los cartílagos tampoco. Entonces son características particulares que comparten ahí el epitelio y los cartílagos. A excepción del hueso, el hueso sí está bien vascularizado, a pesar de ser un tejido denso, duro, pétreo, está vascularizado. Entonces, los dientes, que son otro tipo de tejido conectivo denso, más duro todavía que los huesos, tienen algún sistema de distribución vascular en la raíz, ¿verdad? Entonces también son vascularizados. Así que vamos entonces a iniciar pues las características de los tejidos conectivos el día de hoy. Entonces vamos a ver una cosa aquí. Cierro esto. Ajá, vamos a compartir. Vamos a compartir. Aquí está. Bien. Bien. ¿Ven la presentación? Sí, profe.
Perfecto. Bien. Ahí está. Vamos a buscar el láser. Ok. Tejido conectivo. Conjuntivo también le dicen en algunos libros. Le dicen conjuntivo. Es lo mismo, ¿no? Como las conjunciones en español. Tanto que les gusta a la gente el español. Cuando hablaban de las conjunciones, bueno, las conexiones. Acá el tejido también se le llama conjuntivo, ¿verdad? O tejido conectivo. Son esos tejidos, pues, que sirven para unir, enlazar, sostener, soportar. Sirven de relleno. En muchos casos sirven de relleno. El tejido adiposo es un tejido conectivo especial que sirve de relleno. Entonces, por eso que tenemos las llantitas, ¿verdad? Porque son un relleno para todos esos espacios donde no hay otro tipo de tejido y no hay cómo rellenarlo, entonces la grasa o el tejido adiposo lo hace. Bueno, además de rellenar, sirve de protección también o de reserva energética, ¿no? Bien, entonces la definición de los tejidos conectivos es ese tejido que une y sirve de soporte para otras estructuras, ¿verdad? Como lo hemos dicho, por ejemplo, cómo se enlaza, cómo se amarra un músculo al hueso a través de ¿de qué? ¿De qué se une? ¿Cómo se? Los Silvia, ligamentos. ¿qué más? Ligamentos son las articulaciones. Los ligamentos mantienen. Los cartílagos. Los cartílagos son para evitar fricción en las articulaciones. Los tendones y las aponeurosis. De esa manera los músculos se fijan a los huesos. Y los ligamentos entonces son estructuras también de tejido conectivo, pero que sostienen a los huesos en las articulaciones. Entonces, por eso cuando tenemos un esguince, lo que hay es un daño en los ligamentos, ¿verdad? Un esguince o una torcedura que llamamos, lo que se produce un estiramiento de manera excesiva o de manera inadecuada de los ligamentos de las articulaciones, entonces se zafan un poco, ¿verdad? Entonces sirve de soporte, unión. Como le decía, todos los tejidos conectivos están presentes en casi todos los órganos, ya que le dan ese soporte, esa estructura para el aporte de nutrientes también, ¿verdad? A la vez que salen los nervios y los vasos sanguíneos, sirve para nutrir y eliminar desechos, ¿verdad? La mayoría de los tejidos conectivos están constituidas por una sustancia intercelular que se llama, que generalmente no tiene una forma, entonces se le llama sustancia intercelular amorfa, es decir, no tiene forma. Muchas fibras y escasas células. A diferencia del tejido conectivo que predominaban las células, ¿verdad? Con escasa matriz intercelular, acá es lo inverso. Escasas células con muchas fibras y abundante sustancia intercelular o matriz amorfa, ¿verdad? Que varía de sólida a líquida o gelatinosa. Eso ya lo hemos mencionado. Y sirve como continuo, para integrar, pues, para mantener una sola estructura en conjunto, ¿verdad? Entonces se convierte en un continuo de los diferentes tejidos. El epitelio se une al tejido conectivo, el tejido conectivo se une al hueso o al músculo, por decirlo así, y de esa manera pues se hace un continuo, ¿verdad? Una sola estructura final, que llamaremos órgano. Por ejemplo, el estómago. El estómago es un continuo de epitelio, de glándulas, tejido conectivo laxo, por ejemplo, en la lámina propia, la muscular, tejido muscular que está en la lámina basal y el muscular propio del estómago. Entonces tenemos 3 tejidos allí involucrados formando ese órgano. A la vez llegan los vasos y salen los nervios también, ¿verdad? Entonces es un continuo, una sola estructura que se da a través de los tejidos conectivos. Entonces es necesario los tejidos conectivos para mantener la estructura e integridad de los órganos. Y es aquí, es tan importante el tejido conectivo, que es el lugar donde los procesos, por ejemplo, inflamatorios que se dan en los diferentes órganos, se llevan a cabo.
Por ejemplo, tenemos una gastritis. La gastritis se da porque hay un proceso inflamatorio en la lámina propia, que es tejido conectivo, de la mucosa gástrica. Cuando tenemos una artritis, por ejemplo, tenemos un proceso inflamatorio en los tejidos conectivos de las articulaciones. Básicamente es en los tejidos conectivos que se dan los procesos, la mayoría de los procesos inflamatorios, ¿verdad? Porque a nivel del epitelio lo que hay es una destrucción y él no reacciona de manera formal, ¿verdad? Sino que es a través del tejido conectivo que lo integra. Entonces es muy importante el tejido conectivo porque es allí donde se dan los procesos inflamatorios, ¿verdad? Reparativos también. Nosotros vamos a hablar del tejido conectivo como aquel que está constituido por estos tres componentes básicos, ¿verdad? Todos los tejidos conectivos van a tener estos tres componentes básicos en mayor o menor proporción. Unos más que otros, pero es un espectro, ¿verdad? De repente en un tejido vamos a ver muchas fibras, pero si se da un proceso inflamatorio donde se produce la hinchazón, o que llamamos edema en términos correctos, entonces se va a ver más laxo, menos fibroso. O de repente tenemos un tejido donde era bien laxo o con poca fibra y se da un proceso de cicatriz, entonces lo vamos a ver más denso, ¿verdad? Entonces, pero en general podemos describirlos teniendo en cuenta la proporción de estos tres tipos de componentes, ¿verdad? ¿Qué tantas fibras tiene? Las células son relativamente constantes, pero pueden variar un poquito a otro dependiendo de los procesos. Y la sustancia fundamental también varía un poco dependiendo de los procesos, ¿verdad? Así que vamos a modificar básicamente la cantidad de fibras y la cantidad de sustancia fundamental y van a aparecer diferentes tipos de tejido conectivo, teniendo siempre casi que constante o frecuente la célula. Siempre van a haber una proporción similar de células, pero entonces van a variar la cantidad de fibras y de sustancia intercelular en los tejidos, ¿verdad? Las funciones, como todos los tejidos tienen funciones, pues es soporte estructural, intercambio gaseoso, metabólico, como ya hemos mencionado, ¿verdad? Para nutrientes, y lo que les mencionaba era el proceso de defensa y protección del cuerpo, el proceso inflamatorio, inmunológicos también, ¿verdad? Por ejemplo, una alergia se da básicamente afectando los tejidos conectivos y un proceso inflamatorio también. Por ejemplo, alguien le da un batazo a un compañero en la frente y se le hace, ¿qué dice uno? Un chichón. Un chichón. El término correcto es un edema, ¿verdad? El edema, o es acúmulo de agua en ese espacio. ¿Por qué? Porque se dilatan los espacios intercelulares y la sustancia fundamental se hidrata, se llena de agua y se abulta, se hincha entonces. Y entonces ahí el tejido cambia un poquito la consistencia. Una vez que el proceso inflamatorio pase, las células reabsorben el líquido, se regeneran las fibras y recuperamos en la mayoría de las veces la integridad, ¿verdad? A menos que haya habido una pérdida de sustancia, vamos a decir que el batazo rompió, como dice uno, un batazo le rompió la frente y fragmentó la piel y el tejido que está debajo. Le hizo una brecha, como decimos nosotros, ¿verdad? Entonces ahora hay que reparar el tejido y ahí se deposita más tejido conectivo entonces y se hace una cicatriz. Hay personas, generalmente los de raza negra, hacen una condición que se llama queloide. El queloide no es más que una hipercicatrización. Demasiada cicatrización, una respuesta exagerada a un trauma, donde se pone un arete, donde se corta, donde se rasguña y que haya que cicatrizar, allí se va a formar un queloide, porque tiene un proceso de hipercicatrización. Es una alteración genética que se ve mucho en las personas de raza negra, ¿verdad? O que tenga ascendencia negra. Y como les comentaba, pues la grasa, que es una forma de tejido conectivo, pues sirve de depósito energético, ¿verdad? La mayoría de la energía que nos consumimos luego de
exagerar la cantidad de alimentos, almidones que comemos, es almacenada en la grasa. Vamos a hablar entonces de los componentes del tejido conectivo. Entonces, empezamos con el componente que se llama matriz extracelular o intercelular, también se le puede decir. La matriz que está por fuera de la célula y por fuera de la fibra, ¿verdad? Entonces se llama matriz extracelular o intercelular. También le dicen sustancia intercelular amorfa, porque ella va a adquirir la forma de los espacios que quedan, ¿verdad? Entonces se le llama sustancia intercelular amorfa. Cualquiera de los tres nombres puede ser utilizado. Generalmente es muy hidratado, la mayoría de las veces está bien hidratado, y eso es debido a la presencia de unas glucoproteínas llamadas glúcidos ramificados con sulfato que se llaman glucosaminoglicanos. Por ejemplo, todos los glucosaminoglicanos, incluyendo el ácido hialurónico, por eso es que es tan popular el ácido hialurónico para estética, ¿verdad? Para mejorar la piel y esas cosas, porque se deposita pues y se absorbe un poco a través de la piel y ayuda pues a la reconstitución de esa sustancia intercelular de la piel. Ayuda a disminuir un poco pues el déficit. Entonces, el ácido hialurónico es un glucosaminoglicano y es el único que no es sulfatado. Todos los demás ácidos hialurónicos son varios. Aquí les pongo 4, por ejemplo 5 de ejemplo. Son sulfatados, es decir, tienen sulfato. El único que no es sulfatado es el ácido hialurónico y está en todos los tejidos conectivos. El ácido hialurónico lo encontramos en todos los tejidos conectivos. Y estos de acá van a variar dependiendo del tejido que estemos viendo. Entonces, por ejemplo, aquí uno dice que era tan sulfato, probablemente la dermis, que es para un sulfato, tal vez en el conectivo laxo, la heparina la vamos a encontrar en los tejidos conectivos laxos. El condroitin sulfato lo vamos a ver, por ejemplo, en los cartílagos, el verdotan sulfato lo vamos a ver entonces en la piel. Son componentes que vamos a encontrar en los diferentes tejidos y se llaman glucosaminoglicanos. Y si a él le agregamos una proteína, entonces vamos a formar una molécula que se llama proteoglucano o proteoglicano. Esta proteína es tiene mucha carga eléctrica, es cargada eléctricamente y por lo tanto atrae sodio, ¿verdad? Como es cargada covalentemente, atrae sodio y eso hidrata el tejido. Por eso el agua es arrastrada por el sodio, entonces se hidratan los tejidos. Eso hace que, por ejemplo, la carga eléctrica negativa de las proteínas se adhiera a la carga positiva del sodio y esto atrae entonces por ósmosis agua y hace que se llenen los espacios celulares de líquido hidratándolo. Eso es importante porque eso es lo que nos mantiene a los tejidos en grado de hidratación constante. Bueno, ese es uno de los principales componentes de los tejidos conectivos, la matriz celular. Fibras. El otro componente que debe tratarse siempre son las fibras. Fibras son aquellas proteínas filamentosas largas, a veces no tienen un final, solo la vemos en secciones, cuando vemos un cortito, ahí vemos una sección de las fibras, son tan grandes, tan largas, que solo vemos secciones. Y estas son principalmente dos. Aquí está la fibra regular, pero eso es una forma de colágeno. Y las elásticas son las dos formas más las dos formas más fuertes de fibra que tenemos en el tejido conectivo. En casi todos los tejidos conectivos, o algunas excepciones, faltará la elástica, pero todos tienen colágeno y evaluado la elástica. Y estos regulares son una forma especial de tejido de colágeno. Lo vamos a ver en algunos tejidos específicos
especializadas en tejidos regulares. Por ejemplo, hay el ganglio, el que hay el ganglio linfático, el que hay hígado, la médula ósea, es de tipo regular, conectivo regular. Y en algunos predomina el conectivo elástico, ¿verdad? Pero la mayoría son entonces formados por colágeno. Entonces, como ella ya no es elástica, o sea, no se extiende, pero es muy resistente, no se rompe fácilmente, no se estira, se deforma, pero no se rompe, muy resistente. Y está formada por polímeros de colágeno. Entonces, las colágenas son moléculas de colágeno, dependiendo del tamaño del filamento, hasta 1000 moléculas de colágeno, formando un filamento largo llamado colágeno, fibra de colágeno. Que se envuelve ella con una entrelazada en forma helicoidal, es decir, se va girando en sentido helicoidal, en forma de espiral, y cada se selecciona un nanómetro, por ahí se agrega otra molécula de otro colágeno. Y va haciendo un polímero. Entonces, la colágena no es una sola molécula. La colágena es un polímero de estropocolágeno. Dice que hay más de 20 tipos de colágeno en realidad, pero estas son las más comunes, las que más comúnmente encontramos, y las otras las pueden ser asociadas, ¿verdad? Pueden estar asociadas a las otras colágenas para ayudar a la integridad. Por ejemplo, la línea basal, que básicamente es colágeno 4, puede que encontremos colágeno 5, colágeno 7, puede que encontremos colágeno 10, pero estas son las que más comúnmente encontramos en todos los tejidos. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 7. Las demás las podemos encontrar, pero es una frecuencia tanta como se ve con estos tres tipos principales. La lámina basal casi que es exclusiva en los epitelios. ¿Recuerdan cuando hablábamos de los epitelios que ellos se sentaban, se fijaban, se anclaban en la lámina basal? Entonces, esta lámina basal está constituida principalmente por colágeno 4. Hay reticulina también, hay fibras regulares, hay laminina, hay entetina, que no son fibras de colágeno, sino otro tipo de fibras, que en conjunto con la colágeno 4 forman la lámina basal. La 1 es la colágena que vemos en todos los tejidos, gruesa, filamentosa, dura, resistente. Y la vemos, por ejemplo, en todos los tejidos conectivos, la vemos en los huesos, en los dientes, en el cemento de los dientes, bueno, está por todos lados. La colágena 2 la vemos principalmente en los cartílagos, sobre todo y el hilo y el elástico. El colágeno tipo 1 lo vamos a ver en los cartílagos también. Este no es otro cartílago, pero lo vamos a ver que tiene una proporción bastante alta de fibras de colágeno tipo 1, ¿verdad? Ya mencionamos la lámina basal, que está principalmente constituida por colágena tipo 4, 5 y otras colágenas y otras fibras asociadas, ¿verdad? Bien. Otra fibra que se encuentra con frecuencia en los tejidos elásticos, en los tejidos es las fibras elásticas. Porque la piel uno la estira, ¿verdad? Uno se pliega la piel, pero se la pliega y recupera su forma, ¿verdad? Uno se pliega la piel y recupera la forma. Uno flexiona las extremidades y la piel no se estira, no se rompe. Porque ahí hay fibras elásticas que responden y ayudan al mantenimiento de la turgencia, por decir así, y la tonicidad de la piel. A medida que envejecemos, las fibras de colágeno, las fibras elásticas se van rompiendo y por eso que nos vamos arrugando, ¿no? Entonces se van quedando la piel plegada, sin estirarse, pues porque las fibras se han ido rompiendo. Entonces cuando la exponemos mucho al sol también, la colágena se daña mucho con el sol y da una condición que se llama elastosis solar,
Entonces la piel va adquiriendo una característica arrugada en forma prematura, ¿no? Personas jóvenes y se ven de piel arrugada, pero es que ha habido un daño solar, se llama elastosis solar. En el caso de las fibras elásticas también tienen dos componentes. El centro, el core, el núcleo, está formado por elastina. Esa es la que se deforma y recupera la forma una vez que la fuerza potencial se elimina, ¿verdad? Entonces, y las microfibrillas, que son un tipo especial de proteínas, la envuelve, dándole entonces ese aspecto de fibra, de filamento. Si uno puede encontrar fibras elásticas sin microfibrillas, y esto es amorfo, es decir, no tendría una forma. Pero lo que le da la forma de filamento son las microfibrillas que la envuelven. Entonces, la rodean y la envuelven. Entonces da ese aspecto de fibrilla o filamento, por decir así, ¿verdad? Tenemos entonces que la elástica puede estirarse hasta un 50% de su longitud sin romperse. 150, o sea, 3 veces, adquiere su tamaño 3 veces antes de romperse. Y eso pues le permite pues a algunos tejidos tener esa funcionalidad. Por ejemplo, cuando inspiramos que los pulmones se llenan de aire, se pueden estirar, ¿verdad? Y no están rígidos. Las arterias, cuando el impulso de sangre de la contracción las dilata. Por eso podemos percibir el pulso sanguíneo, ¿verdad? Cuando la arteria se dilata por el impulso de la contracción cardíaca, es por el estiramiento que se da en la pared de las arterias y que la elástica se distiende, ¿verdad? Pero a la vez sirve de energía potencial, mantiene esa energía potencial y al recuperar la forma, mantiene la presión sobre las paredes de las arterias y sigue empujando la sangre hacia adelante, ¿no? Entonces eso es lo que hace que el flujo sea continuo, a diferencia de las venas, que es pasivo. Las venas se vacían por gravedad. Sin embargo, las arterias tienen un flujo activo por el hecho de poseer fibras elásticas. Y el otro componente de los tejidos conectivos serán las células, ¿verdad? Entonces, esto es un componente importante. Nada de lo otro puede existir si no hay células. ¿Por qué? Porque la célula es lo que lo fabrica. La célula fabrica las fibras elásticas, fabrica la colágena y segrega la sustancia intercelular. A través de y también, pues, por ejemplo, los capilares sanguíneos contribuyen a la salida del material parecido al plasma celular que se llama líquido intersticial o tisular. Entonces se sale de los vasos y junto con las proteínas y las sustancias que secretan los fibroblastos, forma entonces lo que se llama la sustancia intercelular. Entonces no puede haber tejido conectivo sin células del tejido conectivo. La célula reina, clásica o principal del tejido conectivo es el fibroblasto. El fibroblasto es la célula a la que se deben los tejidos conectivos. Si no hay fibroblastos, no hay tejido conectivo. Ella mantiene, sintetiza, fabrica, forma la sustancia intercelular, ¿verdad? Entonces es muy importante el fibroblasto en los tejidos conectivos. Pero hay otras células. Por ejemplo, estas células adiposas son fibroblastos modificados. Las células adiposas o adipocitos, también se le puede decir, son fibroblastos modificados. Cambian su estructura citoplasmática y forman una vacuola donde almacenan ácidos grasos, lípidos y se forman lo que se llama el adipocito. Estas otras células que estoy mencionando aquí, estas otras tres, son células del tejido conectivo, pero no propias del tejido conectivo donde las encontramos. Es decir, el fibroblasto tiene que estar ahí porque él forma la matriz. La célula adiposa tiene que estar ahí porque es un fibroblasto modificado. Pero estas tres que están acá provienen de la médula ósea, también son células del tejido conectivo, pero no se formaron en el tejido que las encontramos.
pero la vemos allí. Siempre vamos a ver este tipo de células allí. Entonces podemos decir que hay unas células que siempre están presentes en los tejidos conectivos. Se llaman células fijas, células residentes o células constantes del tejido conectivo. Porque si vemos el tejido conectivo, siempre están ahí. Cogemos un segmento de tejido conectivo y vamos a ver fibroblastos. Vamos a ver algo de células adiposas. Siempre el tejido adiposo es de relleno, así que lo vamos a encontrar en casi todos lados. Pero estas otras, dependiendo de la localización, puede que estén como que no estén. Estas otras tres. Y hay otras que se llaman móviles, células móviles, porque a veces las encontramos y a veces no las encontramos en el tejido conectivo. Y generalmente son células procedentes de la sangre, después de un proceso inflamatorio, como hemos mencionado. Entonces vamos a ver células que vienen de la médula ósea en el tejido conectivo, que han salido del torrente sanguíneo, donde entonces van a realizar sus funciones en la sustancia intercelular y una vez que lo hacen, se mueren, desaparecen. Una vez que hacen su función, estas células en el tejido conectivo desaparecen, a excepción de esta que se llama célula cebada o mastocito. En algunos libros le llaman mastocito a esta célula que está aquí. Esta célula proviene de la médula ósea también, de una célula que se llama basófilo, pero en el tejido se llama célula cebada o mastocito. Esta también procede de la médula ósea, se llama macrófago, y en la médula ósea se llama monocito. Mientras está circulando en la sangre se llama monocito. Cuando sale al tejido conectivo se llama macrófago. Es la misma célula, lo único que está en una localización diferente. Algunos le llaman células errantes porque están moviéndose, ¿verdad? No están constantemente allí en un sitio y como les dije, pues son de vida corta. Por ejemplo, un macrófago se encuentra un virus, lo fagocita y trata de eliminarlo y muere en el proceso. O un neutrófilo se encuentra una bacteria, la fagocita, la destruye y muere con la bacteria. Por ejemplo, cuando hay mucha infección en un tejido, se forma un absceso, ¿verdad? Un absceso no es más que las bacterias que han sido fagocitadas por los neutrófilos y que se han muerto junto con los neutrófilos. Entonces, todo ese tejido licuado, producto de la hidrólisis de los lisosomas que tienen los neutrófilos en su citoplasma, hacen que se muera el tejido junto con la bacteria. Y si no se drena, se forma lo que se llama pus. Cuando se acumula gran cantidad, entonces se forma un absceso. Entonces, una vez que la célula hace su función, muere. Los linfocitos, hay dos tipos, eso lo veremos más adelante. Están los B y están los T. Los B se van a quedar como células a veces en los tejidos conectivos formando a las células plasmáticas. Y los linfocitos T van a seguir viviendo y van a volver a los ganglios linfáticos como células de memoria. Entonces ellos pueden entrar y salir. Son los únicos que recirculan. Se dice que los linfocitos son las únicas células sanguíneas que recirculan, es decir, pueden entrar y salir de los tejidos. Entonces podemos encontrarlos en los tejidos. Los neutrófilos salen, matan a la bacteria y mueren. Los eosinófilos, si no es un proceso alérgico, es un proceso parasitario, actúan y mueren. Los basófilos generalmente en procesos alérgicos y los monocitos que van a formar a los macrófagos una vez que atrapan la partícula, bacteria o cuerpo extraño, si no lo eliminan, mueren con ellos también. Entonces, ellos actúan fuera de la sangre en el tejido conectivo, pero desaparecen posteriormente. Tienen una vida muy corta, muy corta. Son perecederos. En poco tiempo ellos mueren y hacen sus funciones. Y por eso es que se forman millones todos los días. El recambio de células sanguíneas es
inmenso. Todos los días estamos formando una gran cantidad de células sanguíneas porque así mismo están siendo destruidas y eliminadas, algunas de manera fisiológica porque envejecen y ya tienen que morir, y otros pues porque en el proceso desaparecen, ¿verdad? Entonces todas estas células que en algún momento las vemos en el tejido conectivo, pero en otro momento no, las llamaremos células móviles, células libres, células erráticas o transitorias también, ¿verdad? Vamos a decir, yo cojo un pedacito de piel ahorita, veo el epitelio, la epidermis, y veo la dermis, que sería el tejido conectivo de la piel, y tiene linfocitos, muchos linfocitos, y células plasmáticas. Entonces digo que tiene una dermatitis, un proceso inflamatorio de la piel. Bueno, le dieron tratamiento, se le mejoró la roncha, la eritema, la pápula, la mácula, lo que sea que tenía, el abón, lo que sea, con el tratamiento. Y la vuelven a tomar una muestra, entonces probablemente ya no encuentren los linfocitos, porque ya ellos culminaron su proceso, su función, y desaparecen del tejido. Entonces, ellos entran y salen dependiendo de las necesidades, ¿verdad? No todo el tiempo están. Pero estas células siempre las vamos a encontrar en cualquier tejido. Siempre. O sea que son constantes. Y por eso se llaman así. Células estables, células fijas, células residentes, ¿verdad? Porque siempre la vamos a... Y estas tres, que son familias de estas de acá abajo, de las móviles, pero con frecuencia las encontramos también en los tejidos conectivos. O sea que muy frecuentemente también las vamos a ver en los tejidos conectivos, pero la que forma, esta es la única que forma, y las adiposas son las únicas que forman la matriz intercelular de los tejidos conectivos. El fibroblasto y el adipoblasto o el adipocito. La adiposa no es más que una célula, un fibroblasto modificado, ¿verdad? Un fibroblasto modificado. Bien, esos son los tres componentes celulares, fibrosos y de intersticio que hay en los tejidos conectivos, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Entonces acá la diferencia de los tejidos conectivos con el epitelial es que ahora hay mucha matriz intercelular entre las células. Gran cantidad de fibra y sustancia intercelular, pocas células. Y en los epitelios es lo contrario. Muchas células y poca matriz, ¿verdad? Entonces, de los componentes celulares, el más importante es el fibroblasto, porque es la que sintetiza la matriz extracelular, la forma. Vamos a encontrar elementos maduros como elementos inmaduros. La diferencia está en el sufijo. Cada vez que usted vea una célula, cualquiera que sea, y ven el sufijo blasto, como está aquí, blasto, quiere decir que es una célula joven. Joven. Y si ven el sufijo cito, como está aquí, es una célula madura. Por ejemplo, tengo adipoblasto, adipocito, fibroblasto, fibrocito, mioblasto, miocito. Así, ¿verdad? Blasto quiere decir que es joven y cito quiere decir que es maduro. Por ejemplo, en la sangre vamos a hallar una gran cantidad de blastos, ¿verdad? Porque ahí se están formando todos los elementos sanguíneos. Entonces están en forma inmadura todos ellos, entonces son blastos. Luego pasan a los citos, que sería la forma madura que va a salir a la circulación. Aquí dice que las células activas son los fibroblastos. La forma joven es la que fabrica la sustancia, las proteínas que se llaman colágenas, fibras elásticas, todas las demás proteínas sintetizan los glucosaminoglicanos, junto con el plasma sanguíneo forman la matriz intercelular amorfa. Una célula muy activa, metabólicamente hablando, es una célula muy activa. Un núcleo oscuro, alargado, en forma de habano, dicen algunos libros, a veces redondo, ovoide, y mucho retículo endoplásmico y mucho Golgi, porque es una célula activa, ¿verdad? Sintetiza muchas sustancias.
Y los fibrocitos son la misma célula, lo único que ya han bajado su intensidad de síntesis de sustancia. Ellos solamente ya mantienen la sustancia, ayudan a mantenerla, no la están fabricando. Ya ellos no la fabrican, sino que ayudan a mantenerla, ¿verdad? Los blastos la sintetizan, la forman, junto con los citos ayudan a mantenerla, ¿verdad? Estas tienen entonces un núcleo más chiquitito, más oscuro, más picnótico, y las otras estructuras del citoplasma se ven menos, se ven más opacas, más tenues, porque ya no están tan activas, ¿verdad? Supongamos que este es un maestro que da clases, un fibroblasto, y este es un maestro jubilado. Los dos siguen siendo maestros, ¿verdad? Pero uno está activo dando clases y el otro sabe y ayuda a los nietos, a los sobrinos en las escuelas, pero no da clases, ¿verdad? Y los dos son maestros. Asimismo, fibroblasto, un funcionario activo y un funcionario jubilado. Listo. Pero se mantiene en el sistema, ¿verdad? Miofibroblasto, una célula nueva. Miofibroblasto. Esta célula ya la hemos mencionado en los epitelios, sobre todo en las glándulas, pero le dimos otro nombre. Le dimos otro nombre. A ver si alguno se acuerda. A esta célula le dimos otro nombre en los epitelios, cuando hablábamos de las glándulas. A ver, ¿alguno se acuerda? A ver si estuvieron en clase ahí o yo estuve tirando ahí bola al aire. A ver, ¿alguno se acuerda? ¿Nadie se acuerda? ¿Nadie? Anit, Ailet, Ñagare, Natasha, Angie. Empieza así mismo, ¿eh? Fibroblasto. No, fibroblasto es la que estamos hablando ahorita. Miocito. Miocito es una célula muscular. Los blastómeros. No, las células Mioglobina. No, mioglobina es una proteína. Está dentro de las células musculares. Células mioepiteliales, ¿se acuerdan? Que rodean a los acinos glandulares y que se contraen para exprimirle y sacarle el jugo. ¿Te acuerdas de eso? O eso yo lo invento ahorita. Estoy inventándolo, yo creo. En estos precisos momentos estoy inventando eso. Mioepitelial, células mioepiteliales, ¿se acuerdan que eran como unos pulpos rodeando a unos calamares, rodeando a los acinos glandulares? Es la misma célula, lo único que está acá en los epitelios, pues allá ahora acá están los tejidos conectivos, ¿no? Entonces son familia de las musculares, por eso son contráctiles. Y por eso que el tejido conectivo, no por su particularidad de fibras elásticas como tal, y no como músculo, pero tienen cierta contractibilidad. Ustedes no han oído, no sé si ustedes son muy jóvenes todavía. La mayoría está por ahí como los 20, 21 años, ¿eh? 22, por ahí. 18. 19. Ah, 19 años tengo yo. Ustedes han oído cuando las personas se cortan, que dice que se les escondieron las venas, que no la pudieron coser las arterias porque se les escondieron las arterias, dice. Es que se contrajeron estas células y se retrajo el tejido y se introduce. Es un mecanismo de protección para que no queden expuestas cuando se rompen. Entonces se contraen y da la impresión de que se escondieron. Pues por esto, porque estas células contráctiles pues modifican un poco la matriz y hacen que la célula. Hay otra célula que es igual, pero es simplemente por la ubicación. Este es un miofibroblasto. Este pericito, no periquito como me ponen en los exámenes. Pericito, cito. ¿Qué significa peri? Peri. Alrededor. Exacto. Y cito, célula que está alrededor de. En este caso, rodean, ¿ves? A las células endoteliales de los capilares sanguíneos y vénulas pequeñas. Entonces esos son los que contraen y se relajan para el paso de la sangre a los tejidos conectivos.
Cuando el pericito se contrae, se cierra y deja de pasar sangre por el capilar o por la vénula. Cuando el pericito se relaja, entonces se abre el capilar y pasa sangre. Por eso a veces estamos colorados, a veces estamos más paliduchos, y es el rejuego de estas células que se llaman, en particular las que rodean a las células endoteliales, se le llaman pericitos, pero son las mismas miofibroblastos que están en el resto del tejido conectivo. Lo único que el miofibroblasto está distribuido en todo el tejido conectivo, disperso, ¿verdad? Entre las fibras del tejido conectivo. Mientras que el pericito lo encontramos básicamente rodeando capilares y vénulas, ¿verdad? Reside en este caso fuera del tejido conectivo porque casi que lo encontramos solamente en los capilares, no acá en la sustancia, ¿verdad? Es lo que lo diferencia, pues, del miofibroblasto. A veces, cuando se daña el endotelio, él puede adquirir características de células endoteliales. Entonces, es como un híbrido, ¿verdad? Puede reparar alguna célula endotelial que en algún momento se dañe. Entonces, esta célula tiene esa capacidad de regenerar a la célula endotelial y mantener la integridad del capilar o la vénula, ¿verdad? Y eso hace que en algún momento, pues dentro de la pared del vaso se puedan transformar o diferenciar tanto en endoteliales como en pericitos, ¿verdad? Entonces una célula con cierto grado, una potencialidad, ¿verdad? Multipotencialidad, porque ya no solamente da origen a un solo tipo de célula, sino que puede dar a dos tipos de células. Y eso va a depender, pues, de los estímulos ambientales que estén afectándolo. Esas son solamente encontradas en los tejidos conectivos, ¿verdad? A excepción de la mioepitelial, que la vamos a encontrar en el epitelio. Pero es la misma célula, lo único que está en una localización diferente. Bien. Esta es una célula que procede de la médula ósea, de la sangre. Pero desde que se forma, nace, se forma y de una vez se va para el tejido conectivo. No queda en la sangre. Por eso que siempre la encontramos en los tejidos conectivos. Es la célula cebada o mastocito también le dicen. El mastocito o célula cebada. Ella se forma en la médula ósea, a los pocos minutos, horas máximo, sale de la sangre y se va a los tejidos conectivos. Y ahí queda el resto de su vida. Y esa es la que participa en los procesos alérgicos. Ustedes han visto cuando alguien la pica o alguien lo pica un insecto o es alérgico a alguna sustancia, se pincha, se le hace una roseta, ¿verdad? Que dice uno, una roncha, dice. Es por la liberación de la histamina y de los leucotrienos, la heparina y otras sustancias que tienen las células cebadas que están en el tejido conectivo. Y eso hace que el tejido se hinche, se acumule agua. Entonces se aumenta de volumen y se ve esa roseta o esa roncha que llamamos. Entonces participa principalmente en los procesos de hipersensibilidad. Los procesos de hipersensibilidad no es más que alergia, pues. Los procesos alérgicos. También puede participar en los inflamatorios, pero principalmente en los alérgicos de hipersensibilidad. Alergia. Su citoplasma está lleno de gránulos, unos gránulos azules, basófilos, por eso también se le dice basófilos, que tienen heparina, histamina. Esto es lo que hace que se dilate, ¿verdad? Por eso que uno toma ¿qué medicamentos cuando es alérgico? Antihistamínicos, ¿verdad? Para bloquear esta. Esta es la que más actúa y la que más picazón da en la piel, en el tornudo, esa sensación de pecho apretado, junto con la heparina. Entonces hace que uno se sienta, pues, incómodo. Entonces, es por la liberación de estos gránulos de las células cebadas. Tiene otra particularidad que por eso que es importante, porque, por ejemplo, al liberar una sustancia que se llama quimiotáctica, una sustancia quimiotáctica es como un atrayente, ¿verdad? Un atrayente químico que libera a esta célula y que atrae a estas otras dos células. Entonces, el quimiotáctico generalmente es un leucotrieno o una interleucina, atrae a los neutrófilos y los macrófagos. Y por eso entonces
además de la célula cebada, en los procesos alérgicos e inflamatorios vamos a encontrar entonces macrófagos, neutrófilos, linfocitos, porque son atraídos al sitio de la lesión por la sustancia que liberó la célula cebada. Se llama quimiotáctico. Y el proceso se llama quimiotaxis, atracción química. Química, taxis, atracción. Quimiotaxis, la atracción química, que da generalmente leucotrienos e interleucina. Entonces esa sustancia atrae a esto. Por eso es que uno lo pica a un mosquito en el tobillo, vamos a decir en el tobillo, y todas las células neutrófilos y macrófagos van hasta el tobillo. Bueno, no todas, pues, son atraídas al tobillo y se le hace ahí una roseta, se pone roja, porque son atraídas pues, por esa sustancia para tratar de controlar una toxina, una bacteria, un virus que haya podido entrar en el punto de picada del insecto. O un animal mayor, un alacrán, una serpiente, algo pues, que te haya pinchado o picado, ¿verdad? Entonces, son atraídos a ese punto por la sustancia liberada por las células. Y otras, no solamente las cebadas, pero estas juegan un papel muy importante. Y aquí están todas esas sustancias, ¿verdad? Y esto es lo que tomamos cuando, por ejemplo, para la hinchazón o la inflamación. ¿Qué tomamos? Un antiinflamatorio, ¿verdad? Un antiinflamatorio. Un antiinflamatorio es una sustancia que bloquea estas sustancias naturales que producimos como defensa. Ibuprofen, aspirina, diclofenaco, sulindaco. Todos esos son antiinflamatorios que bloquean estas sustancias sintetizadas por las células cebadas. Entonces, por eso que se baja la hinchazón, se quita la picazón y se elimina el dolor, ¿verdad? Porque se bloquean y uno se siente mejor. No elimina el proceso, pero uno se siente mejor. Bueno, esto ya lo adelantamos. Las funciones son soporte estructural, medio de intercambio. ¿Por qué medio de intercambio? Ahí es donde se da el intercambio entre el oxígeno de las células y la sangre. Por ejemplo, los músculos liberan el CO2 al intersticio y los capilares que pasan por los músculos captan ese CO2. Y en sentido contrario, el oxígeno se libera en el intersticio y entonces las células musculares lo captan. Igual en los epitelios. Entonces sirve de intercambio. En el intestino delgado, por ejemplo, los epitelios absorben los nutrientes y lo pasan al intersticio. Y del intersticio entonces pasan a los capilares sanguíneos y linfáticos y llevados a los diferentes lugares de almacenaje o de utilización. Entonces, el tejido conectivo es un punto de intercambio. Y más comúnmente, pues lo vemos en los procesos de defensa, los procesos inflamatorios, tanto naturales como los patológicos, ¿verdad? Cuando hay un daño en la respuesta inflamatoria normal, se dice que la respuesta es autoinmune, por ejemplo. Entonces, nuestras propias células de la defensa nos atacan y destruyen nuestros propios tejidos. Eso se llama una reacción autoinmune. Y se da allí en el tejido conectivo. Por eso que le dicen enfermedades del colágeno. ¿Ah? Las enfermedades del colágeno casi todas son inflamatorias. Lupus eritematoso, artritis reumatoidea, psoriasis, fiebre reumática, porfirias. Todas esas enfermedades autoinmunes se dan en los tejidos conectivos y es por ese proceso. Bien, vamos a clasificarlo. Pues. Eso es la generalidad de los tejidos conectivos, ¿verdad? Que tienen principalmente células, que la célula primordial es el fibroblasto, que es importante que estén las fibras, sobre todo la colágena y las fibras elásticas. En algunos tejidos es importante las fibras reticulares, unos más que otros. Y la sustancia intercelular, que es secretada, sintetizada por los fibroblastos. Esos tres componentes son básicos e importantes en la integridad, funcionabilidad y estructura de los tejidos conectivos. Hasta ahí los hemos descrito todos. No hemos hablado de ninguno especial. Todos comparten esas características. Ahora vamos a ver entonces ya cómo los podemos ir clasificando, cómo los podemos
ir dando nombre a los tejidos conectivos, pues porque así como los epitelios, también hay varios tipos de tejido conectivo. Todos hasta el momento, claro, ¿alguna pregunta? Bueno, ¿no hay preguntas? Profesor, sí, yo le iba a preguntar, cuando usted mencionó a los fibroblastos y que estaban los adipocitos que eran los fibroblastos modificados, ¿ellos componían qué estructura? Porque eso no logré escucharlo. Los adipocitos, tú dices. Sí, señor. Sí. Bueno, hay un tejido que se llama así propiamente adiposo, tejido adiposo. Lo podemos llamar así porque toda su principal componente es células de esa naturaleza. Pero de repente vamos a encontrar en los tejidos conectivos, por ejemplo, un espacio que no hay fibras de colágeno, que no hay nada, lo rellena con tejido adiposo. Por eso que el tejido adiposo se le dice también de relleno, porque él va a ocupar los espacios que van quedando libres a veces entre los otros tejidos. Entonces, pero uno tiene al tejido adiposo así como muy en poco, ¿verdad? Pero es un tejido muy importante, sobre todo en los procesos de naturaleza inflamatorio, porque los tejidos adiposos, como son fibroblastos, también modificados, liberan todas esas sustancias que hemos mencionado ahorita y entonces contribuyen a los procesos inflamatorios. Entonces ustedes han oído hablar, no sé si lo han escuchado, hay una condición que se llama síndrome metabólico. El síndrome metabólico es un proceso inflamatorio constante que tienen las personas, sobre todo los obesos. Como tienen demasiado tejido adiposo, entonces hay una síntesis constante de moléculas que provocan un estado inflamatorio constante, pues. Entonces se dañan las arterias, se dañan las articulaciones, se daña el corazón, sobre todo las arterias. Entonces ellos sufren mucho de arterioesclerosis, ¿verdad? Entonces se les obstruyen las arterias, vienen los infartos al corazón, los infartos al cerebro, que la gente llama derrame. No hay ningún derrame, sino un infarto al cerebro, que es la muerte del tejido cerebral porque se obstruyen los vasos sanguíneos. Entonces el tejido adiposo es muy importante, tiene un rol metabólico grande. Y son células fibroblastos modificados que van de repente a ocupar un espacio y rellenar pues esa área, y de repente uno la puede eliminar. No es que yo digo, quítame estos adipocitos de aquí, los voy a eliminar. No, pues con actividad, con dieta, actividad física, ellos se modifican. La ventaja de todo nuestro organismo es que es hemodinámico, es dinámico, ¿verdad? Él está en constante cambio. La constancia que nosotros vemos es una constante cambio. No todo el tiempo el tejido conectivo está estático. Él siempre está modificándose. Ahorita tiene más células, mañana tiene más fibra, vuelve a hidratación, se deshidrata, se concentra en la fibra, vuelve y bueno, es un constante cambio. Hacemos dieta, bajamos la cantidad de grasa, ácidos grasos, se reemplaza por fibra, por masa muscular y así por el estilo. Dejamos la dieta, empieza a acumularse grasa y ese recambio constante es ayudado por los adipocitos, ¿verdad? Es difícil de bajar de peso porque lo que hacemos es sacar el contenido de los adipocitos, pero los adipocitos quedan. Así que nada más rellenarlos de nuevo. Nada más le sacamos el contenido, pero rellenarlo de nuevo una vez que comencemos a comer otra vez en grandes cantidades. O sea que hay que mantener el estatus dietético y la actividad física. Bien. Si no comemos más de lo que necesitamos y no necesitamos almacenarlo, muy probablemente no aumentemos de peso. O sea que todos debiéramos tener una dieta en base a nuestra actividad física. No comer más de lo que nuestro cuerpo necesita para no almacenarlo, ¿verdad? Y ahí lo hacen los adipocitos. Bien, vamos a darle nombre. ¿Alguna otra pregunta, Sandra? No, señor, gracias. Perfecto. ¿A nadie tiene preguntas? ¿Otra pregunta? ¿Comentario? ¿Duda?
Sí, disculpen, en el caso contrario, cuando no se come lo suficiente, el tejido... Melania, déjate ver. No sé, Ajá. pero es que no tengo mucho internet, entonces no sé por qué cuando pongo el video eso. Se pixela un poco. Está bien, listo, no hay problema. Bueno, si nosotros dejamos de comer en exceso, una dieta muy rigurosa o exagerada, ¿qué se consume primero? Los glúcidos. Es lo que fácilmente el organismo tiene a disponibilidad, glucosa. Así que convierte todos los almidones que tenemos, todos los que sean glúcidos, en glucosa. Y eso es lo que consume primero. Luego, cuando ya dejamos de comer y no hay glúcidos, no hay azúcares, no le metemos azúcares, lo que es más fácil de metabolizar en segunda instancia es las grasas. Entonces, convierte los ácidos grasos, principalmente ácidos grasos, el colesterol, los triglicéridos y esa otra cosa más tarde, pero inicialmente los ácidos grasos los convierten nuevamente en glúcidos, en un proceso llamado neoglucogénesis. Eso lo hace en el hígado. Entonces empezamos a consumir la grasa, por eso que bajamos de peso, ¿verdad? Porque empezamos a bajar, consumir grasa, consumir grasa, consumir grasa. Cuando ya nos consumimos toda la grasa que ya, por decir así, no hay más grasa que consumir, ¿qué sigue? Músculo. Empezamos a degradar la proteína. Toda la proteína libre primero, toda la proteína que hay disuelta en el plasma primero, globulina, albúmina. Cuando se acaba esa, empezamos a usar la reserva, la masa muscular. Y ven los niños de África, ¿cómo son? Hueso y pellejo. Porque no tienen músculo, no tienen nada. Eso se llama cuachorco, marasmo, perdón, marasmo. Cuachorco es cuando están hinchados porque están edematizados, desnutridos pero edematizados. Es al principio de la desnutrición. Que se han consumido las proteínas del plasma, entonces no se reclama agua y se queda en los intersticios. El niño se ve gordito, pero en realidad está hinchado, edematizado. Y a medida que pasa el proceso, entonces se van a consumir todas las masas musculares y por eso que quedan ya en piel y hueso nada más. Ese es el proceso. Y luego, que no hay nada de consumirnos, nos consumimos a nosotros mismos y se acabó el juego. Pelamos el bollo. ¿Por qué? Pues no hay más nada, ya no hay nutrientes, no hay defensa, no hay mecanismo de regeneración, no hay nada, nada. Sin proteína, ¿qué es? Las proteínas son ¿qué? Las enzimas, las inmunoglobulinas, las mensajeros, algunas hormonas. Entonces, si no tenemos proteína, el organismo no funciona, se apaga y morimos. Entonces, la desnutrición severa nos lleva a muerte. Entonces, ese es el problema de la desnutrición, que hoy día, a pesar de que estamos en el siglo XXI, es un problema serio a nivel mundial, la desnutrición. Y algunos botamos la comida porque no nos gusta, decimos, la comida está mala, yo no como eso. Y hay gente que nunca la ve. Así que antes de decir que no les guste, digo, mejor vamos a dársela a alguien que se la coma. Bien, vamos a darle nombre a los tejidos conectivos. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto. Chicos, dijimos que los tejidos conectivos tienen 3 componentes: fibras, células y sustancia intercelular. Entonces, dependiendo de la proporción de esas 3 componentes, vamos a darle los nombres a los tejidos conectivos, ¿verdad? Dependiendo de la proporción de fibra, la proporción de célula y la proporción de sustancia intercelular, le vamos a dar nombre a los tejidos conectivos. Aquí un ejemplo nada más, no se preocupen, vamos a detallarlos ahorita. Por ejemplo, hay laxo y denso, elástico y reticular, dependiendo de la proporción de los componentes que tiene el tejido conectivo. Vamos a decir que mucha fibra, denso, poca, laxo. Predominan las fibras elásticas, elástico, o reticular, fibra reticular. Vamos a ver eso. ¿Ves? Así entonces lo vamos a ver desde el punto de vista histológico, ¿no? Cómo varía el tejido conectivo dependiendo de qué proporción de fibras hay en la matriz intercelular. No tanto las células. Las células nos sirven para ayudar a diferentes, o llamaremos adiposo, lo llamaremos sangre, hueso, cartílago, dependiendo de la proporción de esas fibras y sus componentes, ¿verdad? Bien. Vamos a suponer
que tenemos un tejido donde hay una gran cantidad de fibra. Que de tal manera que de manera se puede decir relativa, casi que no se ven células, ¿verdad? Pero es que hay tantas fibras que predominan, ¿verdad? Entonces, tomando en cuenta eso, la proporción de células por lo general es igual. Lo que pasa es que fabrican tantas fibras que a veces se opaca o se oscurece la presencia de células y da la impresión de que son pocas. Vamos a ver esos tres aspectos. Bien. Si vemos un tejido donde la presencia de una relativa alta cantidad de células residentes, ¿saben cuáles son las células residentes? Ya las mencionamos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Las estables, las constantes, las permanentes. Básicamente una, díganme una. ¿Fibroblastos? Fibroblastos. Esta es relativamente alta. Y ahí puede haber mastocitos, células cebadas, de la otra, cualquier otra, pero debe haber fibroblastos. Y muy poca fibra, o poca fibra, del tejido se llama conectivo laxo. Un tejido conectivo donde hay una relativa alta proporción de células y poca fibra se llama tejido conectivo laxo. Tejido conectivo laxo. ¿Cuáles son las células? Las de siempre. Fibroblastos y adipocitos. Siempre deben estar por ahí. Y las migratorias podemos encontrar cualquiera de las otras. Un macrófago, célula cebada, un linfocito, un neutrófilo, un monocito. Bueno, monocito ya no, sería macrófago. Un neutrófilo, un linfocito, un eosinófilo. Eso sí lo podemos, más estas dos. Estas siempre deben estar por ahí. Pero pocas fibras. O mucha sustancia intercelular amorfa, también se puede decir. Como que están diluidas las fibras, ¿verdad? Mucha sustancia intercelular amorfa, pocas fibras y muchas células, ¿verdad? Están separadas por una gran cantidad de sustancia intercelular, porque están llenas de líquido, sumamente llenas de líquido. Entonces se ven las fibras laxas, por allá uno por aquí, uno por allá. Por ahí el término laxo, ¿verdad? Las fibras se ven separadas unas de otras. Las células se ven lejos una de otra, porque hay mucha sustancia intercelular, mucho líquido entre las células, ¿verdad? Se ve casi que acuosa, a veces se ve casi que translúcida de tanto líquido que tiene, tanta agua, básicamente. Entonces se ve muy fluida, dice. Entonces se ve la sustancia así casi que transparente. Y pocas fibras y una relativa alta proporción de células, cualquiera de ellas. Y que siempre debe haber fibroblastos o células adiposas. A veces es de naturaleza como de amortiguación, ¿verdad? Como ellas tienen bastante líquido, absorben los pequeños traumas. Entonces sirven de amortiguador. Por ejemplo, están debajo de la piel. El enlace de la epidermis con la dermis se llama dermis papilar y es tejido conectivo laxo. Entre la mucosa y la capa muscular del intestino delgado hay una capa que se llama submucosa, tejido conectivo laxo. Entre el epitelio del esófago y la capa muscular del esófago hay una capa que se llama submucosa, tejido conectivo laxo. Entre el epitelio de la vesícula biliar y la pared muscular de la vesícula biliar hay un tejido conectivo que se llama tejido subepitelial, tejido conectivo laxo. Entre el mesotelio o serosa o peritoneo que está por fuera de los intestinos y la capa muscular hay una pequeña cantidad de tejido conectivo. Entonces se llama tejido areolar laxo. Entonces ese pequeño no es muy grueso, no es prominente, perdón. Entonces es un tejido que tiene relativamente alta cantidad de células, pocas fibras y mucha sustancia intercelular. Se llama tejido conectivo laxo.
Yo no sé si ustedes, bueno, va a ser no sé si están dando anatomía como la estén dando, pero cuando uno diseca los órganos, que separa, por ejemplo, un músculo de otro, se hace como una telita blanca, una membranita blanca. Ese tejido se le llama aerolar laxo, porque es suave, porque no tiene tanta fibra, él se rompe fácilmente y se separa. Y sirve de unión, sirve de enlace. Alrededor de todas las fibras musculares hay una capa de tejido conectivo laxo que los envuelve, se llama endomisio. Y así, entonces los vas a encontrar distribuidos alrededor de los vasos sanguíneos para unirlos a los otros tejidos conectivos de las mucosas. Entonces sirve de unión, de enlace, y en algunos lugares como la piel, pues de pequeño amortiguador, de absorber pequeños traumas. Es abundante, lo encontramos en casi todo el cuerpo y rellena también, como lo hace el adiposo, también ellos rellenan espacios. Andan rellenando los espacios que no pueden ser ocupados por tejido conectivo o grasa, podemos encontrar entonces tejido conectivo laxo. Como ya lo dije, entre los tendones, entre los ligamentos, entre las fibras musculares, entre los nervios y los músculos, entre el nervio y el tejido conectivo, entre el tejido conectivo y tejido conectivo, por ejemplo, hueso y, tendón y periósteo, podemos encontrar algo de tejido conectivo laxo. Entonces sirve como de enlace entre los tejidos conectivos también. Sirve de apoyo a los epitelios, como les mencioné, por ejemplo, debajo de la piel, en la forma que se encuentra debajo de los epitelios superficiales de las mucosas y alrededor de los vasos sanguíneos y linfáticos, porque ellos, como son relativamente flexibles y los vasos sanguíneos no son rígidos, sino que se dilatan y se les sale la sangre, vuelve y se llenan, entonces ellos tienen cierta movilidad. Entonces este tejido le ayuda a esa movilidad, por decir así, a esos vasos, ¿verdad? Se puedan movilizar y no sean rígidos. Entre las células epiteliales puede haber algo de tejido conectivo laxo, por mínima cantidad. Recuerdan que yo les hablaba que los epitelios no tienen sustancia intercelular. Sí hay una pequeña cantidad, y eso sirve pues tanto para unión a veces como para el intercambio de sustancias. Como les mencioné, pues en la piel, debajo del epidermis, debajo de la mucosa, en la submucosa, y debajo de la cápsula en las glándulas y tejidos conectivos. Es delgado, es flexible, pero poco resistente, por eso se rompe fácilmente. Cuando hay un desgarro muscular, por ejemplo, generalmente se rompe este tejido conectivo y las fibras se separan. Si el trauma es más severo, se rompe entonces la fibra muscular. Entonces hay una ruptura fibra muscular. Pero generalmente se rompe inicialmente el tejido conectivo laxo que rodea las fibras musculares. Luego, si es muy fuerte el trauma, se rompe entonces la fibra muscular. Entonces lo vemos así, como medio transparente. Estas son células adiposas. Estas son células, los mastocitos que le decía, las células cebadas esas. Y este es el tejido conectivo laxo. ¿Ve? Que no hay fibras casi. O aquí, alguna que otra fibra y mucho líquido. Eso transparente que se ve es agua, líquido en el intersticio. O aquí debajo de la piel, esta se llama, esta es la epidermis y abajo sería la dermis. Esta parte de la dermis que une al epitelio se llama dermis papilar. Esto que está aquí. Y eso es tejido conectivo laxo. La que está abajo, después lo veremos, se llama dermis reticular y es tejido conectivo denso. Aquí lo vemos, por ejemplo, esta pequeña cantidad de tejido conectivo que hay entre esta arteria y esta vena y entre los nervios, es tejido conectivo laxo. ¿Ve? Ese pequeño espacio que se ve entre ellos, eso es tejido conectivo laxo. O entre una estructura nerviosa y lo que lo rodea, siempre va a haber una pequeña envoltura de tejido conectivo laxo. Cuando veamos el músculo lo llamaremos endomisio. Cuando veamos los nervios lo llamaremos endoneuro. Acuérdense, es el mismo tejido conectivo laxo. Lo único que allá en esos tejidos se le llama con nombre propio. ¿Qué fibras hay ahí? Predominantemente colágena 1 con colágena 3. Entonces,
es resistente, pero no tanto, ¿verdad? Porque hay colágeno 1, pero hay más fibras de colágeno 3 o reticular. Esta también se le dice fibras reticulares. Como estas fibras son relativamente débiles, se rompen, se separan fácilmente. A diferencia de los tejidos conectivos densos, que solo hay colágeno 1, entonces es muy resistente. Puede haber fibras elásticas, aunque menos abundantes. Entonces pueden deformarse un poco, pero no tanto, ¿no? Porque no hay tantas fibras elásticas. Entonces, lo que lo hace recuperar su forma es que pierde la cantidad de agua que había ahí. Entonces, estas fibras, para poderlas ver, necesitamos una tinción especial. Esa no se ve con hematoxilina y eosina, las fibras elásticas. Se llama la tinción de Verhoeven o fibras elásticas. Entonces vemos así estos filamentos negros, son filamentitos de fibras elásticas. La hematoxilina y eosina sí nos deja ver la colágena. Todos estos filamentos gruesos que están aquí es colágena, rojo. Y estos son los fibroblastos. Y estas probablemente mastocitos. Estos son células inflamatorias, linfocitos, neutrófilos. Este es un capilar sanguíneo. Entonces, la colágena, fibroblastos. Los fibroblastos siempre los vamos a ver así alargaditos. Si es joven, así gordito como este. Si es más viejito, entonces así más delgadito y más oscuro. ¿Ves? Los más jóvenes se ven así más gorditos. Y los viejitos se ven así más delgaditos. Pero son los mismos. Y la fibra de colágeno. Y lo que predomina es la sustancia intercelular amorfa, que es donde hay una gran cantidad de ácido hialurónico. Por eso que hay que ponerle esas cremas de ácido hialurónico a la piel, ¿verdad? Para rellenar todos esos espacios y se disminuye un poco los pliegues de la piel, las arrugas. Entonces se ve un poco más lisa la piel, porque el ácido hialurónico se introduce y ocupa esos espacios y hidrata la piel. Eso hace que se vea más entonces reconstituida la piel. Es importante porque atrapa agua. El tejido conectivo laxo es el que retiene el agua en los tejidos. Entonces, es importante porque hidrata, ¿verdad? Por ahí se da la difusión de las sustancias. Como la mayoría de las sustancias se difunden o se disuelven, al haber bastante agua, entonces es más fácil el proceso. En los tejidos conectivos hay menos agua, más denso el tejido, entonces no se puede difundir, no se puede disolver tanta la sustancia, entonces cuesta más la obtención de la sustancia en los tejidos más sólidos, ¿verdad? Entonces es importante el tejido conectivo laxo. Wow. Bueno, pues muchas moléculas en el espacio intercelular, ya hablamos de los glucosaminoglicanos, el ácido hialurónico, pero un montón más, proteínas sobre todo, algunos electrolitos, algunos solulos, y eso hace que el agua se quede allí en el intersticio, y eso es lo que se llama líquido tisular o fluido tisular, que es un componente importante del cuerpo, ¿verdad? La cantidad de agua que tenemos en el cuerpo alrededor del 60%. Entonces, está ocupando los espacios intersticiales. Mucha de esa agua está en los espacios intersticiales. Por eso cuando nos deshidratamos, perdemos mucho líquido, la piel se pliega, se arruga un poco. Se llama signo de lienzo húmedo o signo del pliegue. Y eso habla de que estamos deshidratados, estamos sudando mucho, acalorados, mucha fiebre, que perdemos mucho líquido, o vomitando demasiado, o con diarrea. Entonces perdemos mucho líquido y la piel se pliega, se ve como plegada. Y aquí pues, un acercamiento de la sustancia intercelular, que no hay casi fibra, una que otra fibra por ahí. Las células cebadas en este punto aquí para resaltar la presencia de ellas. Y todo lo demás es agua, en el intersticio. Y algunas que otras. Bueno, las moléculas pequeñas
glucosaminobulicano, ácido hialurónico. Entonces necesita ver con microscopio electrónico, ¿verdad? Así que cuando lo vemos al microscopio de luz parece que hubiese un espacio vacío, porque esa no la logro ver, ¿verdad? Cuando es demasiado en exceso, se llama edema el proceso, o lo que la gente llama hinchazón, ¿verdad? Edema, el término correcto es el exceso de líquido en el espacio intersticial. Demasiada agua en el intersticio, más de lo normal. Entonces eso se llama edema. Inflamación, trauma, golpe, calor, la provoca. Si una persona se ve echada, hay problemas fisiológicos. Y si hay demasiadas células, por ejemplo, un proceso inflamatorio, la vamos a ver así, muchas células entonces. Vamos a ver un montón de células ahí. Todas estas son células inflamatorias, neutrófilos, polimorfos, macrófagos, histocitos, linfocitos, son células. Entonces, como el tejido es laxo, las células pueden moverse fácilmente, entonces se acumulan en un punto. Y eso es lo que a mí me ayuda como patólogo a identificar un proceso inflamatorio. Veo demasiadas células de las inflamatorias, por ejemplo, linfocitos, monocitos, macrófagos en un punto, o neutrófilos. Por eso yo puedo decir que la gastritis es aguda o la gastritis es crónica. Puedo decir que la dermatitis es alérgica o es una dermatitis por insectos, picadura de insectos, o una dermatitis por psoriasis, porque la célula inflamatoria que va a verse en ese momento es diferente. Y ya nosotros sabemos cuál es la que debe haber en cada caso, ¿verdad? Entonces, identificando las presencias celulares, en este caso, podemos primero determinar que es un proceso inflamatorio, luego viendo qué célula es la que predomina y las características del resto, entonces podemos decir qué naturaleza de inflamación es. Y podemos decir un diagnóstico, por decir algo así. Entonces hay que mezclar todo eso, saber la histología, saber reconocer las células naturales, normales, por eso hay que saber histología, la presencia de células que normalmente no están allí asociada a un fenómeno clínico. ¿Qué siente la persona? ¿Cuáles son las manifestaciones que siente? Entonces yo digo, eso puede ser tal cosa. Lo mezclo y lo fumo, lo meto en la batidora mental que tenemos y nos sale un diagnóstico, ¿verdad? Hay que mezclar la clínica, la información y los que estamos viendo, los hallazgos. Entonces podemos hacer un diagnóstico. No solamente, a veces no solamente viendo el tejido tenemos el diagnóstico, a veces no podemos porque no sabemos la historia clínica, ¿verdad? Entonces hay que darnos historia clínica y uno en el interín saca un diagnóstico. Bien. Tejido conectivo denso para terminar por esta noche. Preguntas con el laxo. Mucha sustancia intercelular, relativamente alta cantidad de células, poca fibra. Eso es el tejido conectivo laxo. Ahora vamos a decirlo al revés. Mucha fibra y poco de lo otro. Tejido conectivo denso. ¿Ya? Esa es la definición del tejido conectivo denso. Profe. Diga. El conectivo laxo no es por si acaso eso que le llaman fascia que rodea los músculos que ustedes dicen antes, no. Ñagaretusa. Ese es tejido conectivo denso. La fascia, la aponeurosis, ligamentos, eso es tejido conectivo denso. Por eso, porque es resistente. Una fascia es una cosa resistente. Una aponeurosis es algo resistente. Un tendón, un ligamento son tejidos resistentes. Imagínense, no se rompen fácilmente. Ese es el tejido conectivo denso. Entonces, un contenido relativamente bajo de células que siempre debe de ser fibroblastos. Esa célula debe estar siempre. Una matriz extracelular abundante, pero dada principalmente por fibras de colágeno. La sustancia intercelular que debe haber predominantemente es fibra de colágeno. Siempre va a haber sustancia intercelular amorfa, siempre va a haber células, pero lo que va a predominar es esto, colágeno. La tipo 1 sobre todo, la gruesa, la fibrosa. Y a veces se organiza muy homogéneamente, muy bien empaquetada, que se hace muy bonita en un orden que se llama tejido conectivo denso regular, porque todas las fibras están en la misma dirección.
Y a veces en forma desordenada. Entonces se llama tejido denso y irregular, porque las fibras están en cualquier dirección. Ahorita vamos a ver eso también. Sustancia fundamental relativamente escasa, predominando los proteoglucanos, el de lo inverso, pues el tejido conectivo laxo. ¿Verdad? Muy resistente, sobre todo protección, lo que le hablamos ahorita, la cápsula de los órganos, las fascias. Por ejemplo, la fascia que recubre a los músculos. Es una cubierta gruesa, ¿verdad? Porque tiene que la fascia lata que tenemos aquí en la cara, debajo de los músculos faciales. Entonces son en el cuello, son tejidos conectivos densos, gruesos. Y los podemos clasificar en dos grandes grupos. Aquellos donde las fibras del tejido conectivo están en cualquier orden, dispersas en cualquier dirección. Entonces la fuerza se puede ejercer en cualquier dirección y ellas la soportan. Entonces son resistentes en cualquier sentido. Por ejemplo, en la piel. Entonces se llama tejido conectivo denso irregular, desordenado o no modelado, también le dice. Desordenado, no modelado o denso irregular. ¿Ah? Entonces las fibras están en cualquier dirección. Hay fibras hacia adelante, hacia los lados, hacia arriba, hacia abajo, oblicuas. Están dispersas las fibras en todos los sentidos. Entonces el tejido tiene fuerza, capacidad de resistencia en todos los sentidos también. Para ayudarlo, entonces, mantener la forma, entonces hay fibras elásticas, ¿verdad? Como él se deforma en cualquiera de los sentidos, entonces las fibras elásticas contribuyen pues a mantenerlo modelado o tener una forma. Y las células que vamos a encontrar, como dije siempre, será el fibroblasto, ¿verdad? La vamos a ver cubriendo órganos como son las cápsulas, porque como hay que envolver al órgano en toda la superficie, entonces tiene que ser protegido en todas las direcciones, ¿verdad? Entonces el tejido ahí está orientado así en varias direcciones. Por ejemplo, la cápsula de Gleason del hígado. ¿Ves? El hígado tiene una cápsula de tejido conectivo que la protege. Los ganglios linfáticos tienen una cápsula de tejido conectivo también. La dirección que ejerce la fuerza en cualquiera de todas la hipodermis de la piel que las mencioné. Usted se ala la piel hacia arriba, hacia la estira, la flexiona, la pliega y no se rompe. Bueno, a menos que sea un trauma demasiado severo, ¿no? Un pellizco, te agarra a alguien con una pinza, un alicate y le ala la piel, la va a romper, ¿no? Pero un pellizco eso de enamoramiento, no. Te le pellizca las costillas a la novia ahí o al novio, eso no le rompe la piel. Porque la piel es resistente en todos los sentidos, ¿verdad? O le da un puñetazo, te quiero, mi amor, ¡pah! Le rompen un ojo colombiano ahí. Es de cariño, de cariño. Después viene lo serio. ¿Ves? Entonces, las fibras son así gruesas, ¿eh? Gruesa, 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 gruesa. Aquí en microscopía electrónica las fibras, ¿ves? Son gruesas. Profe, Y dígame. una pregunta, pero entonces ahí en caso de lesión que usted decía que en el laxo sí se podía ver los neutrófilos cuando estaba inflamado, aquí no se podrían ver. Más difícil porque están tan compactas las fibras que los neutrófilos no se pueden meter. Si llegan a destruir el tejido conectivo en un proceso inflamatorio, por ejemplo una celulitis o una erisipela, te ve que todo eso se ve rojo grande. Ahí puede haber muchas células inflamatorias, entonces sí las podemos encontrar ahí, pero ya sería algo anormal, ¿no? Ya sería algo en el tejido conectivo normal. Mira, ves, casi que ni células se ven aquí, ¿ves? Uno que otro fibroblasto. Todo lo demás es colágeno, 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 colágeno. Este que está en círculo acá es el conectivo laxo que vimos hace un ratito. Une el epitelio con el tejido conectivo. Esto es la dermis, ¿verdad? Entonces, a esta parte de la dermis se le llama dermis papilar, que une la piel con el tejido conectivo. Y esta dermis se le llama reticular, porque es gruesa, ¿verdad? Entonces se ve así fibras para todas las direcciones. Es conectivo denso, irregular, no modelado o desorganizado, también se le dice. Y el otro, pues para la contraparte, sería el ordenado, denso, regular o modelado, también se le dice, ¿verdad? Todas las fibras en una sola dirección.
Todas las fibras están en una sola dirección. A ver, ¿alguien se imagina algún tipo de ese tejido? Donde todas las fibras estén en una sola dirección. Uno, ahí, facilito. Ya me duele el pescuezo. Digo, ¿cómo es que se dice? Los músculos. No, el músculo es un tejido diferente. El músculo es un tejido especial, diferente. Los Está cerquita. tendones. Tendones, bingo. El tendón entonces une al músculo al hueso, ¿verdad? Y todas las fibras van en una sola dirección. Las aponeurosis también y los ligamentos también. Entonces esas fibras van todas en una sola dirección. Entonces van paralelas las fibras de colágeno una al lado de la otra, todas en la misma dirección. Y entre ellas algo de fibras, entre ellas células. Generalmente fibroblastos también. Tampoco vamos a ver células inflamatorias, muy pocas. Eso le da una gran resistencia, son muy resistentes los tendones para que se rompan chuletas, un trauma severo para que un tendón se rompa. Y generalmente van en contra de donde se hace la resistencia o donde se hace la tracción, ¿verdad? Si yo halo de arriba hacia abajo, entonces el tendón va dirigido en esa dirección. Si es lateral, también, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos en las articulaciones tenemos los ligamentos colaterales que se llaman. Están por fuera de la articulación. Entonces unen los huesos proximales con los huesos distales. Y dentro están unos ligamentos que se llaman cruzados. Entonces unen el lado derecho con el izquierdo o el medial y el lateral de un hueso por un lado y el medial y el lateral de un hueso con el otro por el otro lado. Entonces unen transversalmente la fuerza y también longitudinalmente. Los ligamentos colaterales y los ligamentos cruzados. Y además el músculo se une al hueso por fuera de la articulación con el tendón. Entonces mantiene los huesos en su posición. Mantiene la tibia unida al fémur a través de la cápsula articular, que es una serie de tejidos conectivos dirigidos todas en la misma dirección, uniendo los huesos proximales con los distales. Más el tendón, en este caso, por ejemplo, el que está por arriba en la patela, y se inserta entonces en la parte anterior de la tibia procedente del cuádriceps. Más los dos, detrás de la rodilla hay como dos ligamentos. Si ustedes se tocan van a sentir como dos ligamentos gruesos, uno de cada lado, ¿verdad? Esos son los músculos del cuádriceps femoral, entonces ayudan a mantener la articulación en su posición a través de los ligamentos, en este caso tendones y ligamentos. Entonces la dirección va del ligamento va en el sentido que la mecánica lo requiera, ¿verdad? Yo no voy a poner ligamentos transversales si la fuerza es longitudinal. Yo no voy a poner ligamentos oblicuos si la fuerza es longitudinal. Entonces, en ese caso, siempre las fibras van en la misma dirección que el requerimiento mecánico. Generalmente son fibras de colágeno tipo 1, paralelas, amarradas o enlazadas por colágeno tipo 12. No encontramos casi que otra colágena en estos tejidos conectivos densos, regulares, ordenados. Colágeno 1 y colágeno 12 o 7 que de repente los enlaza, los amarra. Algo de tejido conectivo laxo, a veces uniendo a las mismas. Un tendón no es una sola fibra. Un tendón son miles y cientos de fibras de colágeno, amarradas entre sí por colágeno tipo 12 y tejido conectivo laxo además. Casi que la única célula que vamos ahí es el fibroblasto. Y lo vamos a ver paralelos a la fibra, ¿verdad? Muy poca sustancia intercelular, por lo tanto, tampoco va a haber mucho líquido en los tendones. Así que si un tendón está inflamado, no vamos a verlo hinchado, porque ahí se acumula poco líquido, ¿verdad? Una tendinitis, por ejemplo, va a haber dolor, va a haber pérdida de la funcionabilidad, pero no se va a ver hinchado porque ahí no hay tanta sustancia intercelular amorfa, por lo tanto no se acumula agua. El ejemplo clásico del tendón y las aponeurosis, ¿verdad? Miren, si lo vemos así, todas las fibras van en una sola dirección.
Este es un corte con una técnica que se llama de desgaste, donde cogemos un tendón y lo vamos como lijando, por decirlo así, y al final vemos como todas las fibras van en la misma dirección, ¿no? Aquí está un poco plegado, por eso que se ve así angulado, pero todas las fibras van en la misma dirección. Y aquí también, ¿no? Aquí no se nota tanto, pues porque la coloración es un poco tenue. Y lo que es un corte transversal de este tejido, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este está todo hacia allá, lo cortamos por la mitad y vemos las puntas. Entonces, eso es lo que vemos. Esto es un haz de colágena, haces de colágena y los fibroblastos, ¿eh? Las células que vemos ahí, los núcleos que vemos ahí, son núcleos de fibroblastos. Estos son fibroblastos. No vemos otras células. Son núcleos de fibroblastos. Lo único que aquí lo vemos en sentido longitudinal y se ven largos. Acá lo vemos en sentido transversal y se ven redondos. Y este es un haz de colágena. Haz de colágena o un grupo de fibras de colágeno, ¿verdad? Este es un haz de colágeno que se une con otro haz, con otro. Por eso que un tendón no es una sola fibra, son cientos, miles de fibras de colágeno. Eso es lo mismo de ahorita, bien. También de los tendones. Y para terminar hoy, a ver, ¿tenemos tiempo? Sí, tenemos tiempo. Tenemos 2 horas todavía. ¿Verdad, Silvia? Está empezando la tanda del trasnochador. Aquí hasta que se rompa el cuero. Muchos ya están por ahí pescando. Bueno. Ahora tenemos, no es frecuente que encontremos este tejido, pero bueno, así aparecen los libros y hay que describirlo. Se llama tejido conectivo elástico. ¿Qué pasa? Es un tejido donde predominan las fibras elásticas. Casi que no hay colágeno. Aquí casi que no hay colágeno entonces. Pero hay muchas fibras elásticas. A ver, alguien se podrá imaginar dónde encontramos un tejido conectivo elástico. Ahí para que la gente se despierte un poco. Ahí veo a Spider-Man, pero no sé quién es. Ya todo el mundo apagó la pantalla o están roncando o están con Morfeo por allá. En los ligamentos. No, dijimos que los ligamentos es ¿de qué? En el cuello. Perdón. En el cuello. No, acuérdate que los ligamentos. En la columna, profe. En la columna. Elástico, tú dices. Sí. Seríamos entonces como un porfiado ese que hay en las ferias que baila ahí cuando el aire le pasa. Los vasos sanguíneos. Algunos, exacto. Estamos cerca. ¿Quién más? ¿Quién da más? Otro real. Ido alrededor del gástrico. ¿De dónde? Del corazón. No. Estómago. No. Allá no hay nada de eso. ¿En los cartílagos? No, cartílago, es cartílago. Bueno, hay un cartílago que tiene fibras elásticas y es un poco flexible. Se llama epiglotis. La nariz, por ejemplo, la nariz, ¿ves? Tú puedes darle vuelta a la nariz para allá y para acá y no está la oreja, el pabellón auricular es tejido conectivo, cartílago elástico. Por eso que la mamá se lo colchaba uno así, quedaba como un mafá y no se rompía, porque es elástico. En la aorta es el único lugar donde tenemos tejido conectivo elástico. Las paredes de la aorta, la túnica media que se llama, vamos a ver después los vasos sanguíneos tienen 3 capas, la capa epitelial que se llama endotelio, la capa media que se llama túnica media y la adventicia que es la capa de tejido conectivo. Generalmente la túnica media de los vasos sanguíneos es muscular, es de músculo, pero en el caso de la aorta es tejido conectivo elástico. ¿Por qué? Cuando el corazón se contrae y bombea la sangre, lo hace con fuerza.
Entonces, ¿quién recibe la sangre cuando sale del corazón? Principalmente la aorta, ya lo dijeron, ¿no? Y en menor proporción, el pulmón, la pulmonar. Entonces, cuando la sangre sale del corazón, va ese montón de sangre. Entonces, la aorta, ¿qué hace? Se estira. Y ese es el pulso que sentimos. Cada vez que la sangre sale del corazón y distiende las arterias, dilata las arterias y sentimos el pulso, que es unos milisegundos después de la contracción, después del latido cardíaco. Entonces, es porque se distiende la arteria, se estira. Entonces, ya en las arterias musculares más adelante de la aorta, ya por la onda de expansión, ¿no? Pero en la aorta, sobre todo el callado aórtico, que es que recibe la mayor volumen de sangre que sale del corazón, sus paredes son de tejido conectivo elástico. Entonces, a esas arterias se le llama arteria elástica, por esa proporción de fibras elásticas que tiene. Entonces, hay escasas fibras de colágeno y fibroblastos, como eso se mantiene, ¿verdad? Como los fibroblastos siempre están presentes, son los que sintetizan todas estas sustancias, ellos siempre van a estar presentes. Entonces ellos fabrican las fibras elásticas y fabrican la colágeno. En este caso ellos fabrican las fibras elásticas, entonces van a estar presentes. Va a haber algo de tejido conectivo, va a haber algo de fibras de colágeno, pero va a predominar las fibras elásticas en las aortas elásticas. Es una variedad de tejido conectivo fibroso, pero en este caso son láminas elásticas dispuestas en forma paralela. Se parece a los tejidos conectivos densos regulares, pero en vez de colágeno, entonces será el fibras elásticas. Entonces el tejido se distiende todo al unísono en una sola dirección y percibe ese gran volumen de sangre que sale del corazón sin que se rompa la arteria, ¿verdad? Porque si es rígida, entonces la arteria se daña y se puede romper. Pero al ser elástica recibe ese volumen de sangre y no pasa nada, ¿verdad? Cuando la vemos, el tejido elástico, ya sea en el cartílago o en el tejido conectivo, cuando vemos las fibras elásticas, se ve amarillo, Así que cuando disecan la aorta, ustedes, no sé si ustedes van a disecar, lo veo un poco duro. Por ejemplo, cuando nosotros disecábamos los cuerpos y abríamos la aorta, adentro es amarillita. Amarilla, amarilla, amarilla. Por eso, por la gran cantidad de fibras elásticas que tiene. Son tejidos que solo encontramos en algunas localizaciones, en este caso en la pared de la aorta. Y en algunos casos en la columna vertebral, pero más que todo aquí es tejido conectivo cartilaginoso o cartílago fibroso que se llama. Bueno, se repitió aquí. Bueno. Y por último, se me olvidaba un tejido de los generales. Siempre me pasa eso, se me olvida eso. Ahorita cuando termine me acuerdo, aparece otro. Yo no sé, por arte de magia van apareciendo las cosas. Después del tejido conectivo, hay uno especial que se llama tejido conectivo reticular, donde forma una red, una malla, pues por eso se llama reticular. Forman mallas, forman retículos, forman como esponjas. Ahí las fibras de colágeno son colágeno tipo 3, delgaditas, finas. Y son espacios que van a ser ocupados por células. Entonces es un tejido que no cumple con las características de los otros dos, ¿verdad? No tiene mucha sustancia intercelular amorfa porque lo que hay es un espacio. Y tiene muchas células porque ahí hay una población alta de células transitorias, células de la sangre. Entonces es un tejido que tiene una particularidad propia. La médula ósea, por ejemplo, donde se forma la sangre. El vaso. El estroma de los ganglios linfáticos que está lleno de linfocitos. Y el hígado que está siendo ocupado en este caso por células epiteliales que forman entonces el tejido propio del hígado que se llama adipocito, ¿verdad? Tejido, perdón, hepatocito, disculpen, hepatocito. Va a ocupar los espacios reticulares en el hígado y forma entonces esa gran glándula. Entonces ese tejido está constituido básicamente por fibras reticulares que tiene una gran cantidad de espacios ocupados entonces por células de naturaleza sanguínea en su mayoría. Siempre que vemos un tejido reticular va a estar ocupado
por células de naturaleza sanguínea, linfocitos, neutrófilos, macrófagos, eosinófilos. Entonces, ya ustedes saben que van a estar ubicados en un tejido reticular, por ejemplo, el vaso, los ganglios linfáticos, la médula ósea donde se forma la sangre, es de ese tipo. Un tejido esponjoso que se llama reticular. Imagínense una cosa esa que usan, ¿saben lo que es fregar, verdad? Las muchachas, fregar, trasto y eso. ¿Saben qué es eso? ¿Qué actividad es esa, verdad? Yo creo que sí saben. La esponja esa que usan llena de jabón para limpiar los trastes. Así es el aspecto del tejido reticular. Y tiene esa consistencia esponjosa. Porque tiene muchos espacios que van a estar llenos de células y en el caso de la médula ósea, de una sustancia parecida al plasma sanguíneo. Entonces parece sangre. Entonces la médula ósea está llena de esas células. El hígado lo mismo, pero en este caso, pues, de células hepáticas. El vaso, lo mismo. Y los ganglios linfáticos, entonces, de linfocitos, ¿verdad? Es una variedad del tejido conectivo especializado formando una malla tridimensional que le da soporte a células transitorias. Esas células no son fijas. Por eso que las células de la sangre se forman y salen facilito de ahí y entran a la circulación. O los del ganglio linfático, los linfocitos salen facilito de los linfocitos y vuelven y entran. O las células que van al vaso también. Los eritrocitos que van al vaso entran y salen del vaso fácilmente porque es un tejido esponjoso que permite la entrada y salida de células fácilmente. No están adheridas al tejido, a la sustancia intercelular amorfa. Los fibroblastos no se pueden mover porque ellos están amarrados a la sustancia intercelular amorfa por una serie de proteínas que se llaman de adhesión o proteínas de anclaje, también se les llama. Y cuando lo vemos, este es un gran aumento, ¿no? Miren, estas son las fibras reticulares, ¿ves? Y los espacios vacíos. Estos espacios vacíos, entonces ahí es donde están las células transitorias. Todas estas son fibras reticulares esponjosas. Esto es de médula ósea, por ejemplo. Entonces vemos los espacios llenos de células sanguíneas y las fibras reticulares formando el tramado o la esponja, ¿verdad? Este es un ganglio linfático donde vemos un nódulo de linfocitos. Aquí vemos el montón de linfocitos ocupando esos espacios que entran y salen fácilmente del ganglio y pueden en algún momento volver a la circulación. Porque pueden... Y cuando lo vemos con microscopía electrónica, ustedes pueden ver que ninguna célula está amarrada a la otra, ¿ves? Ninguna célula está fija a la otra. Están libres. Entonces se pueden mover. Por eso se llaman transitorias, libres o errantes. Porque ellas pueden entrar y salir de estos tejidos. Bueno, ahora sí vamos a dejarlo por ahí. No sé si tienen algún comentario, duda. A ver qué me pueden comentar. Anit, ¿qué te cuentas? Anit, ese apellido tuyo me gusta. Gracias, profe. A ver, cuéntame, ¿cómo va el tejido conectivo? Bien. Aquí Bien. acomodando la información. Ah, ya, dándole espacio allá, ok, perfecto. Digiérala bien. Digiérala bien. ¿Ustedes creen que uno come en alguna parte de nuestra dieta hay tejido conectivo así, rico en tejido conectivo? Las carnes son ricas en proteínas, ¿verdad? La mayor parte de las carnes, ya sea carnes rojas, carnes blancas, son ricas en proteínas. Pero ¿qué alimento cree usted que es rico en colágeno? Profe, disculpe, ¿no? ¿No? Las patitas de la gallina no dicen que son ricas en colágeno. Sí, las patas de gallina. ¿Qué más? A veces el chicharrón que lo hacen con todo y piel. A veces, siempre. Exactamente. La sopa de pata de vaca también. Sopa de pata de vaca, perfecto. El sao. El sao, que es los ligamentos de la coyuntura de la patita del puerco.
el ácido hialurónico, rico en ácido hialurónico. Sopa de rabo de puerco. Para después de una fiesta y que uno amanece así me engomado una sopa de rabo de puerco que lo reconstituye uno. Se pone a saltar ahí. ¿Y el costillar? Esa tiene menos, menos la de costilla. Esa es más carne, más proteína. Así es, chicos. Entonces, esto es para que uno coma de todo. Uno tiene que comer de todo. Bueno, en la proporción de lo que le gusta, ¿no? Pero uno debe comer de todo. Y ahora, pues, con estas dietas del bendito COVID, uno tiene que comer muchas cosas naturales, ¿verdad? Que tengan muchas antioxidantes, frutas y vegetales frescos, fibras. Pero no deje de dejar de nutrirse, porque las proteínas son las que nos forman todo eso que hemos mencionado. Para formar colágeno necesitamos comer proteína. Para formar inmunoglobulina necesitamos comer proteína. Para formar las células de la sangre necesarias para nuestra defensa, necesita que tengamos proteína en la dieta. Así que también tiene que haber un poquito de grasa, así que no está de más un chicharrón que tiene un poquito de colesterol para formar entonces la base de la mayoría de nuestras hormonas. ¿Verdad? Así es, chicos. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Ya hice una orden ahí me fui allá al Chobecas Place y pedí ahí un bofe con también con una hojaldre, una turrulita ahí con un pedacito de carnita de puerco frito. ¿Qué se les antoja? Y las harinas con el bofe saben sweet, profe. O un bofecito ahí con una hojaldre. O unos almojábanos ahí con un bistec de hígado entomatado. ¡Wow! Dios. Usted está hablando de eso y yo no he visto ni siquiera el desayuno. No seas Estoy mentiroso. deshaciendo. Bueno, yo que como la carne solamente cuando me muerdo la lengua. Imagínense. Así Profe, que. Ajá. dígale a Alejandro que se dice hojaldra, no harina. Ah, ¿Qué es eso? ¿y ese de dónde? Alejandro. C3, profe. ¿Ah? Colón. AC3. Ah, ya, hojaldre. Jarepa, pues dígale jarepa. Pues. No, profe, se dice harina, profe. No, harina es todo. Deja de estar inventando, pelado, deja de estar inventando. Otra cosa aparte del trigo, pero eso es la harina ya. Harina Profe, dice Lian que es que ellos se la comen cruda. Ah, ya, la vida. Entonces al pan, ¿cómo le dices? ¿Cómo le dices al pan? Breath. Micha, pan. ¿Ah? Harina Pan, con profe, huevo. pan. Harina también. Pan. Harina también. Harina, si eso es harina, principalmente harina. El pan sí es harina. Por lo menos la hojaldre lleva huevo, leche, mantequilla y esas otras cosas. El pan es levadura ahí. Harina y aire. Profe, él a los almojábanos le dice mazorca, profe, imagínese. Ay, Dios mío. Vamos ahora en Dolega ahí a ver si nos comemos unos almojábanos con queso. Y una morcillita, una moronga. Bueno, chicos, me gustó verlos nuevamente, que estén animados, echen para adelante. Nos vemos mañana. Profe, acuérdese Dígame. de mandando la solicitud de lo de Classroom. Oye, sí, mándame al chat ahí quién es el que me debe un nuevo correo. Ya lo había mandado, profe. Profe, yo también envío mi correo porque tampoco tengo la solicitud de Classroom. ¿Quién es, Yamilka? No, Priscila Teruel. Priscila y Alejandro, profe. Priscila y Alejandro. Ok, voy a copiarlo. Bueno, Voy a hacer déjeme. un par de harina y ya. Harina. Sí, Hace esa harina con agua que hacen por allá, que la gente con pereza, que nomás coge agua y disuelve la harina y ya la echa ese a freír. turrulita, profe, turrulita le No, decimos a eso. no invente, tu rula de maíz Eso sí nuevo. es harina, profe. Exactamente. Alejandro Rodríguez Álvarez, ese. Ajá, Alejandro Rodríguez Álvarez 322 Espérate, dice Alejandro Loro, dice ahí, ¿qué dice ahí? Alejandro Rodríguez, que está corrida la. Ah, ya yo creí que lo había escrito mal. Profe, yo tampoco estoy en la clase de Classroom. ¿Quién soy yo? Yaricel Serrano.
Mándale ahí el Profe, pero ese Classroom ahí dice que es de hágame un favor, 2021. hágame un favor. Envíenselo a Virginia, que ella tiene mi contacto. Todos los correos, los correos a Virginia, los que ella tiene mi contacto y me los manda entonces ella a mí de vuelta. Bien. ¿Algo más por hoy? Bueno. Hasta luego. Me voy que se me enfrían las almohábanas. Profesor, yo sí tengo una consulta con A ver. respecto al Classroom. Ya eso tiene actividades subidas del muro, entonces yo me pregunto, ¿tenemos que hacerlas sin que nos avisen o te No, avisará? no, claro que yo te las publico, ¿no? Ahí tú la vas a ver. Lo que se publica ahí tú la vas a ver. Debes verlo publicado, ¿no? Activo, pues, que está en ejecución. Como me aparecen un montón. No, ahí están esas, es que yo las, no te preocupes, eso yo voy activándola, él te va a anunciar, ¿verdad? ¿Cuál es la actividad que hay que hacer? Ahí, tú no puedes abrir ninguna, ¿no? Porque están inactivas. Yo tengo que activarla. O publicarla, por decir así, darle que se ejecuten. Bueno. Gracias, profe. Bueno, profe. nos vemos. Chao, profe. Chao, prof. Hasta luego, profe. Gracias. Bye.